Hola iglesia, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga. Una vez más, hermanos, les damos la bienvenida a todos por acompañarnos, por tomarse algunos minutos de su tiempo para venir a meditar con nosotros acerca de la palabra de Dios. Bienvenidos a este que es el canal de nuestra casa espiritual, la Iglesia de Jesucristo de Emmanuel. Dios con nosotros, Dios contigo. Hermanos, el día de hoy para meditar en un devocional al que le hemos titulado Cuando no te llama. Amén. Vamos a ver, hermanos, y el pasaje que se encuentra en el segundo libro de las Crónicas, en su capítulo 26, verso 16 al 20. Vamos a leer, vamos a partir de este pasaje que es bastante interesante y como siempre, hermanos, esperamos que sea de bendición y de provecho para la vida espiritual y el crecimiento de cada uno de ustedes. Rogamos como siempre a Dios que hable a tu corazón, que hable a tu vida, que te dé consejo, que te dé una palabra y pues que favorezca en todo tu vida. Hermanos, pues vamos a leer el pasaje que les mencionaba, segunda de Crónicas capítulo 26, verso 16 al 20. La palabra dice así: Sin embargo, cuando aumentó su poder, Uzías se volvió arrogante, lo cual lo llevó a la desgracia. Se rebeló contra el Señor, Dios de sus antepasados, y se atrevió a entrar al templo del Señor para quemar incienso en el altar. Detrás de él entró el sumo sacerdote Azarías, junto con 80 sacerdotes del Señor, todos ellos hombres valientes, quienes se enfrentaron al rey Uzías y le dijeron: No le corresponde a usted, Uzías, quemar el incienso al Señor. Esta es la función de los sacerdotes, descendientes de Aarón, pues ellos son los que están consagrados para quemar el incienso. Salga usted ahora mismo del santuario, pues ha pecado, y así Dios, el Señor, no va a honrarlo. Esto enfureció a Uzías, quien tenía en la mano un incensario listo para ofrecer el incienso. Pero en ese instante, allí en el templo del Señor, junto al altar del incienso y delante de los sacerdotes, la frente se le cubrió con una enfermedad en la piel. Al ver que Uzías tenía la piel de su frente enferma, el sumo sacerdote Azarías y los demás sacerdotes lo expulsaron de allí a toda prisa. Es más, él mismo se apresuró a salir, pues el Señor lo había castigado. Amén, la palabra de Dios. Y bueno, hermanos, pues hay un viejo proverbio, producto de la sabiduría popular, muy conocido aquí en México, no sé, en otros países de América Latina, pero que dice: no te metas donde no te llaman. Y fue justo, hermanos, lo que le pasó al rey Uzías. El rey Uzías fue un hombre que inició su reinado muy joven. Si ustedes leen este capítulo completo, se van a dar cuenta de ello. Es un pasaje de mucha bendición, como toda la palabra del Señor, ¿no? Y bueno, pues el rey Uzías fue un hombre que inició su reinado muy joven, tenía 16 años cuando comenzó a reinar. Lo curioso del asunto radica, hermanos, en que toda su vida siguió el buen ejemplo que su padre le dio. En resumen, fue un buen rey, y no solo porque le hayan inculcado solamente un buen ejemplo, sino también porque Dios estaba con él. Así lo dice la palabra: con Uzías estaba Dios. Y en todo lo que hacía, hermanos, y precisamente por esto su reinado fue muy bueno y fue próspero. Sin embargo, al igual que muchas personas, su prosperidad terminó por superarlo, y en el corazón, hermanos, del rey entró soberbia y altivez. Al final de sus días quiso hacer una actividad para lo cual no había sido llamado. Uzías era rey, no sacerdote. La actividad era ofrecer incienso, era lo que él pretendía hacer en el templo, pero era algo que solo le era permitido hacer a los sacerdotes. Ahora, déjeme preguntarle a ustedes que nos están viendo a través de este medio: ¿cómo fue tomada esta acción del rey? ¿Cómo fue tomada? Me refiero a que ¿cómo fue calificada esta acción
que el rey intentó hacer. Y bueno, hermanos, pues de acuerdo a los sacerdotes, al sumo sacerdote más específicamente, esto que intentó hacer el rey Usías era pecado. Tomen en cuenta que la misma palabra dice que el rey se rebeló. Amén. El rey se rebeló al querer hacer algo que no le correspondía hacer. Es por ello que su cuerpo se vio infectado de la piel. Más claramente, hermanos, lo que le pasó al rey fue que le dio lepra, que en muchos casos era un indicio o una prueba de haber pecado contra Dios. Un indicio o una prueba manifestada en el cuerpo físico de la persona. Y hermanos, pues en la iglesia tomamos muy a la ligera situaciones como esta que la Biblia nos narra. Y lamentablemente es algo muy común. Se los voy a decir, perdonen ustedes la expresión, se los voy a decir sin pelos en la lengua, como comúnmente decimos acá en algunos países de América Latina. Brincó, hermanos, autoridades y realizó una actividad que no le correspondía. ¿Cuántas veces en la iglesia queremos hacer cosas bajo la idea falsa de servir a Dios y no tomamos en cuenta a nuestras autoridades espirituales? Me refiero al pastor y a nuestros líderes, porque muchas veces necesitamos el permiso de ellos para algunas cosas y ni siquiera los tomamos en cuenta. Ese es un pecado, porque las autoridades las puso Dios por una razón, y esa razón es para respetarlos y atender sus indicaciones, pues ellos son varones y mujeres de Dios. No los puso Dios para que los brinquemos cada vez que nosotros querramos. También, hermanos, quiso hacer una actividad que solo la podían hacer los sacerdotes. ¿Sabes? Esto me recuerda a aquellas ocasiones en las que los hermanos de la iglesia se aferran a querer ejercer ministerios para los cuales Dios no los llamó, pero se aferran a ello. Y esto también es pecado. No lo digo yo, aclaro, lo dice este mismo pasaje. Por ello, hermanos, es importante tomar en cuenta que debemos de ser respetuosos de nuestras autoridades en la iglesia y darle gracias a Dios por el lugar que nos da, y no querer ser algo que no somos y para lo cual no fuimos llamados. El rey Usías terminó de mala manera un reinado que pudo haber sido uno de los mejores en la historia de Israel, pero lamentablemente no fue así por causa de su pecado. Amén, hermanos. Esperamos que este devocional, que tal vez fue una palabra un poquito fuerte, porque para algunos así podría sonar, pero recuerden ustedes, hermanos, que la idea de la palabra de Dios no es ofender a nadie, sino solamente decir la verdad y prevenirnos de cosas que no están bien delante de Dios. Esperamos que este devocional haya sido de mucha bendición para la vida de cada uno de ustedes. Si les gustó, les pedimos que lo compartan con sus familiares a través de sus redes sociales, y juntos, hermanos, hagamos que las piedras permanezcan calladas. Amén. Que el Señor les bendiga. Nos vemos en una próxima ocasión, y esperamos, hermanos, que sigan atentos a los videos que subimos en este canal. Que el Señor les bendiga grandemente y les mandamos un abrazo.